Bien, amigos, gracias por continuar en sintonía del programa. Estamos completamente en vivo, Radio Libre 790, 96.5. Saludamos a la audiencia también conectada por las redes sociales, por el YouTube, en la X, @Radio Libre 790, @Lourdes Jubieta. Gracias por la sintonía. Bueno, una norma de la administración del presidente Trump exige que los extranjeros en Estados Unidos soliciten la tarjeta de residencia permanente en el extranjero. En el extranjero, amigos oyentes. Una decisión que fue informada el viernes, un cambio importante en esa política de inmigración que estipula nuevamente que los no ciudadanos estadounidenses que hayan solicitado una tarjeta verde o estatus de residente permanente legal deben abandonar el país, incluso si se encuentran legalmente en el país e independientemente de si tienen cónyugos o hijos con ciudadanía. Los solicitantes de la tarjeta de residencia permanente deben esperar que su solicitud sea procesada fuera de los Estados Unidos mediante trámites consulares a través del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Doctora Marta Arias, abogada de inmigración, gracias por acompañarme, comenzando la semana con esta noticia. Hacía tiempo que no teníamos una noticia tan importante como esta. Bienvenida a su casa, doctora. Buenos días, Lourdes. Un saludo especial para usted, su equipo de trabajo y toda la audiencia. Feliz comienzo de esta semana, empezando martes. Y sí, como dice usted, con una noticia un poquito estresante. Exactamente. Ayúdenos a entender, abogada, las personas que en este momento están en los Estados Unidos, que han hecho todo bien, están esperando nada más por su tarjeta. Su tarjeta que les va a decir que usted es residente permanente legal en los Estados Unidos. Ahora tienen que salir de los Estados Unidos y esperar la aprobación de su residencia en su país de origen. Sí, es la nueva política administrativa. Aquí tenemos que dar un poquito de información a todas las personas. El estatuto, que es el Immigration and Nationality Act, el acto de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, ese es el estatuto, esa es la ley, es una ley del Congreso, o sea, es una ley orgánica hecha por el Congreso de los Estados Unidos. Esa ley le permite a una persona ajustar estatus dentro de los Estados Unidos, lo que en inglés se llama adjustment status, siempre y cuando la persona haya entrado legalmente, y hay algunas pocas excepciones de los que pueden ajustar estatus si no han entrado legalmente. Esas son unas pocas excepciones. Ahora, eso sigue, eso todavía está en la ley, esa ley no la cambió esta política que estamos hablando hoy. Lo que pasa es que en esa ley orgánica también dice que una persona que va a ajustar estatus bajo la sección 245 de la ley, que es esta que estamos hablando, el ajuste de estatus, es una petición que es discrecionaria, es decir, el gobierno puede a su discreción aprobarla o negarla. Eso también lo dice la ley, siempre ha estado allí, correcto. Ahora, lo que este memorándum está diciendo, este memorándum que sale fechado mayo 21 de este año 2026, lo que está diciendo es que el gobierno va a ejercer esa discreción que tiene la ley orgánica en caso por caso. En inglés se dice a case by case basis, dependiendo, y solamente lo va a aprobar cuando se muestren circunstancias extraordinarias de por qué la persona debe ajustar ese estatus dentro de los Estados Unidos. Entonces, en otras palabras, el gobierno tiene el derecho a emitir políticas administrativas, y en este caso el gobierno está emitiendo esta política administrativa que le da derecho, vamos a decirlo así, la ley orgánica cuando dice que el ajuste de estatus debe ser discrecionario. Entonces, ellos, en otras palabras, cogen esa palabra discrecionaria y la usan para emitir esta política administrativa diciendo, en caso por caso, si la persona nos muestra una razón extraordinaria. O sea, que va a ser más difícil, por decirlo así, que la persona le aprueben su residencia dentro del país. La persona tendría que salir, pero no quiere decir que no las podemos presentar.
sí, porque ahora nosotros los abogados o los peticionarios van a tener que mostrar cuál es esa razón extraordinaria que ellos piden, cuáles son los factores que tienen que mostrar para poder lograr ese factor extraordinario. O sea, no es una tarea fácil, obviamente que no para el peticionario ni para nosotros, pero tampoco es que nos están excluyendo ese derecho, y eso quiero que la gente lo entienda, porque el estatuto sigue permitiendo un ajuste de estatus bajo la sección 245. Esto es una política administrativa de esta administración que está queriendo enforzar esa discreción, vamos a decirlo así, en una forma más estricta y sometida a un estándar de prueba más alto. Nuevamente, doctora, porque esta es la pregunta que me están haciendo los oyentes mientras la escuchamos, ¿no? La persona que en este momento está esperando su residencia permanente tendrá que salir del país, o la otra opción, demostrar que, como es caso por caso, que en su caso se puede quedar esperando el ajuste de estatus dentro de Estados Unidos. Yo me pregunto, ¿y cuáles serían esas condiciones? Tener trabajo, un trabajo en el que no se pueda ausentar del país. ¿Cuáles son las variables para que una persona pueda esperar ese ajuste de estatus dentro de los Estados Unidos? Sí, esa es una buena pregunta. Ahí esa pregunta suya vamos a dividirla en dos. ¿Cuáles son las variables o lo que tendríamos que mostrar como factores para mostrar una condición extraordinaria de por qué la persona merece hacer ese ajuste de estatus dentro del país? No hay todavía un memorándum de inmigración que explique. Sin embargo, siempre en otros casos se han hablado de factores como, por ejemplo, la educación de la persona, si tiene capacidad económica para solventarse sin convertirse en una carga pública, la historia criminal, si tiene delitos o récords criminales, las circunstancias en que salió de su país, si puede regresar a su país, los lazos comunitarios que tiene dentro de los Estados Unidos, vamos a decir que si tiene toda su familia aquí, o por lo menos la familia cercana, qué lazos comunitarios todavía tiene en su país de origen, cuestiones también, por ejemplo, como enfermedades, condiciones médicas. Todo eso, eso es parte de lo que uno puede mostrar para esa razón extraordinaria. El dolor extremo, si lo existe o si lo hay, en el familiar que lo pide. Vamos a decir, es un hijo que está pidiendo a la mamá, o es un esposo que está pidiendo a su esposa. Si ese esposo o ese hijo pues sufriría en una condición, un dolor extraordinario en caso de que no se le dé la residencia a su beneficiario. Entonces, todos esos son los factores. ¿Qué quiere decir eso? Que uno le va a tocar probar con más documentos, Lourdes. Eso es más trabajo para uno y para las personas. Y obviamente para el mismo oficial adjudicador, porque el oficial adjudicador ahora va a estar empapelado con una cantidad de documentos que van a tender a mostrar esa condición extraordinaria. Entonces, vuelvo y repito, esto salió la semana pasada, mayo 21, sí. En el memorándum, yo me lo leí, el memorándum habla lo que estamos hablando aquí, caso por caso, razones humanitarias, es discrecionario, eso es lo que habla. Todavía los oficiales no tienen unas guías exactas, y lo digo porque compañeros de abogados de inmigración que tuvieron cita el viernes, después de que esto fue emitido, y ahora, hoy en lo que transcurre de la mañana, que nosotros tenemos unas comunicaciones por vía email, los mismos oficiales todavía no tienen guías. Ellos están pidiéndole a las personas que tuvieron cita, por ejemplo, hoy, prueba de razón extraordinaria y prueba como lo que mencioné ahora, de tiempo aquí, familia acá, todo eso. Entonces, claro. Las guías me imagino que van a seguir saliendo, tenemos que estar informándonos poco a poco qué otras guías van a tener, pero por ahora lo que yo les mencioné de esos factores es algo que las personas tienen que empezar a recolectar documentación. Ahora, en cuanto a la primera pregunta, que es también muy importante, si esto va a afectar a las personas que ya tenían peticiones pendientes, antes de que se emitiera este memorándum el 21 de mayo, yo no, vuelvo y repito, no hay todavía unas guías explícitas de inmigración hacia los oficiales o públicas donde digan... Habitualmente no es retroactivo, ¿no? Es a partir del momento de la fecha de publicación. Las leyes habitualmente no son retroactivas, ¿no?
Sí, las leyes, eso es un tema interesante porque las leyes del Congreso pueden ser retroactivas, las leyes de los de casos o case law normalmente no lo son. Claro. Ahora, esto no es ni del Congreso ni es de un juez, esto Sí. es la misma política administrativa. Sí. Como política administrativa, administrativamente tampoco en la mayoría de los casos el Ejecutivo puede emitir políticas hacia atrás. Entonces, yo no creo que desde el punto de vista, vamos a decir, de la mecánica de la ley, de cómo aplica, podamos emitir una política administrativa hacia un año o 2 años atrás, porque entonces tendríamos un caos legal Sí, total. sí. Entonces no creo que vaya a aplicar hacia el pasado, pero esto es mi opinión como abogada. Exacto. Y teniendo en cuenta los fundamentos de la ley y las interpretaciones que uno estudia en la universidad. Ahora, la administración puede salir y decir, sí, yo lo puedo aplicar a los casos pendientes, no adjudicados, y ahí entonces entraríamos en, vamos a decir, en una discusión legal entre nosotros los abogados y la administración, que a lo mejor iría a una demanda federal para tratar de probar que esto no debería aplicar a los que tienen peticiones pendientes, solamente peticiones recibidas por inmigración después de mayo 21. Pero vuelvo y repito, Lourdes, no hay ni en el memorándum ni en ninguna guía nada que diga inmigración está diciendo que lo va a aplicar en forma retroactiva, pero obviamente nosotros suponemos que va a ser así. Yo tengo una cita, por ejemplo, esta semana y iré y me imagino que voy a ir como preparada a ver qué me va a decir el oficial que me va a dar un requerimiento de evidencias, y obviamente nosotros vamos a tener que argumentar que no aplicaba a nuestros clientes, pero eso no quiere decir que la batalla va a terminar allí, porque si la administración lo va a aplicar a casos que estaban pendientes, pues oiremos por allí si esto irá a las cortes. Pero los procesos que van a las cortes, como usted sabe, son lentos, ¿no? Y toman tiempo, entonces una respuesta inmediata no sé si la vamos a tener. Claro. Muy bien, doctora. Los no inmigrantes como estudiantes, trabajadores temporales o personas con visas de turista vienen a Estados Unidos por un corto tiempo y con un propósito específico, dicen desde el Departamento de Inmigración. Y luego, nuestro sistema está diseñado para que se vayan cuando terminen su visita. Su visita no debería funcionar como el primer paso en el proceso de la tarjeta de residencia. Eso es lo que dice Caller, el vocero del Departamento de Inmigración, es verdad, ¿no? Veíamos personas que han llegado como turistas y luego buscaban la manera de quedarse legalmente en los Estados Unidos, doctora, ¿no? Ahora parece que es como un cambio en la visión del tema migratorio. Bueno, esa parte siempre ha sido igual también. La persona que entra con una visa de turista le dan 6 meses para estar, no quiere decir que se tienen que quedar los 6 meses, obviamente vienen por una semana, qué sé yo, 10 días a visitar a sus familiares o a pasear, a vacacionar, pero eso es lo mismo el que entra con una visa de estudiante, pero lo que pasa es que la vida no es un lineal. Blanca y negra, así es, por supuesto. La vida no es lineal. Por eso hay que ir caso por caso, doctora, por eso hay que ir caso por caso. Cada ser humano tiene vamos a decir, unos turns, que voltea su vida. En la vida, normal. Unos cambios, exacto, que son de un momento a otro. Por ejemplo, ¿cuántas veces no pasa todos estos muchachos que vienen a estudiar, a hacer una carrera aquí? Y les ofrecen un empleo tremendo. Y les ofrecen un empleo tremendo porque tienen la capacidad intelectual, porque tienen los skills. Y eso es bueno para Estados Unidos, eso es bueno para los Estados Unidos. Eso, por ejemplo, es una razón. ¿Cuántos? El mismo Elon Musk, entró con una visa primero de H1B, que es una visa de habilidades extraordinarias, y se quedó y ha generado riqueza y empleo y cosas en los Estados Unidos. El mismo Albert Einstein no entró con un hombre que entró y con la capacidad intelectual? O sea, este país está hecho de una cantidad de extranjeros con unos niveles que han sobresalido a nivel mundial por sus mismas capacidades. Entonces, la vida cambia, la vida da vueltas. Los que llegan a estudiar y estudian una carrera de 3 o 4 años y encuentran el amor de su vida allí y se casan y deciden quedarse aquí porque ya llevan 3 o 4 años estudiando aquí, ya tienen trabajo
y todas las carreras, médicos, ingenieros, lo que es cualquier carrera que usted quiera, o sea, la vida da vuelta. Esa persona inicialmente seguro tenía la intención Correcto. de regresar a su país, pero pues encontró eso y ¿por qué no? Lo mismo vemos en la misma administración, vemos las esposas de muchas personas que están en la administración que entraron aquí con cualquier otra visa que haya sido y se quedaron y encontraron el amor de su vida y se casaron y recibieron un ajuste de estatus. O sea, esa es la vida nos trae vueltas y puede ser que lo que uno planeó no salga, la vida no es lineal. Entonces, ese es el punto que pronto, yo no sé, estamos poniendo las cosas, exacto, la flexibilidad, y la misma ley es planteado de esa forma. Si la persona entró legalmente, tiene la posibilidad de pedir un ajuste de estatus, la ley lo dice. Sí. O sea, ese concepto de flexibilidad lo tiene la ley. Lo que pasa es que ahora la administración quiere establecer la política administrativa más estricta, como tal vez no ser muy... no, como que el factor humano de entender, es cierto que hay abusos, Lourdes, usted y yo lo sabemos y todo el mundo lo sabe, pero es que tiene que haber siempre una línea media. El caso por caso es la respuesta, mi doctora, caso por caso. Sí, cada caso por caso, pero también una línea media, porque hay gente que viene sí con la visa de turista y viene ya con la intención preconcebida de quedarse. Bueno, sí. Eso sí es sancionable, ¿no? Sí. Yo personalmente, mire, como abogada, yo tengo cantidades de casos que me llaman a consultarme, un ciudadano americano me dice, yo quiero traer a mi pareja, ella tiene o él tiene visas de turista, y yo le digo, mire, la forma correcta es con una visa de fiancé o que lo pida la persona estando allá, porque con visa de turista no es lo correcto. Eso nunca ha sido un consejo que uno, por ejemplo, como abogado honesto dé. Pero la gente a veces hace las cosas locas, entra con su visa de turista y se quedan acá y ya. Entonces, esas son las cosas que hay que ver, porque obviamente lo que es incorrecto se sanciona, pero no todo el mundo tiene esa malicia tampoco. La gente a veces viene inocentemente a X. Yo tuve una clienta que vino, a una señora inocentemente a visitar a su hijo y su hijo le diagnosticaron una enfermedad terrible y le tocó quedarse cuidar a su hijo. Sí. Porque la esposa tenía que seguir trabajando para mantener la casa, para mantener a los hijos que tenían, y ella cocinándole y cuidando al hijo. O sea, imagínate tú, cosas que pasan. Esa es la vida, esa es la vida. Muy bien, doctora, le agradezco muchísimo atendernos esta mañana y compartir esta información con los oyentes. Tan importante la información de migración. Somos un país de inmigrantes en los Estados Unidos, amigos oyentes. Marta Arias, abogada de inmigración. Doctora, feliz semana. Gracias por acompañarme. Gracias, feliz día. Igualmente.